Paz de Cristo, hermanos y hermanas de la Iglesia Apostólica Renovada y de la Academia Avisar. Bienvenidos a nuestra clase. Estamos en la competencia número 3, carácter espiritual. Y nuestra lección que vamos a estar repasando el día de hoy es la lección 3, crecimiento cristiano. Yo espero que hayamos tenido un descanso reparador el día de ayer. Fue una jornada bastante intensa para todos, pero creo que de grandes logros y satisfacciones al ir continuando en el estudio y en el crecimiento espiritual y del conocimiento de Cristo, que es el que nos tiene aquí reunidos. Bueno, la lección que estaremos repasando hoy es la número 3, crecimiento cristiano. Venimos de lo que es la comprensión de la justificación, que es por la fe, y vamos a continuar en esta otra etapa. Estuvimos viendo en la segunda lección los aspectos relacionados con el evangelismo y algunos aspectos que estuvimos tocando como la centricidad del evangelio en el ministerio. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar la parte del crecimiento de Cristo. Y aquí como subtema nos dice, haciendo de Cristo el punto focal. Siempre debemos de recordar que nosotros somos una iglesia cristocéntrica. Nuestro centro no está en la vida de los apóstoles, o sea, sí tenemos un fundamento en ello. Nuestro punto focal no está totalmente en algunas otras ideas o conceptos religiosos. Nuestro punto focal es el cristianismo, es el crecimiento cristiano fundamentado en Jesucristo. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a estar viendo qué es esto del crecimiento espiritual. Bien, el crecimiento espiritual es la obra continua de Dios en la vida del creyente, haciéndole llegar a ser santo. Es decir, el propósito que tiene Dios es que nosotros seamos cada vez más como Él, que nos parezcamos a Él y que seamos como Él. O sea, hemos de reconocer que todos nosotros somos pecadores y que delante de la perfección de la vida de Cristo, realmente nosotros apenas nos llegamos a asomar a lo que Él desea para cada uno de nosotros. El estar en la iglesia nos ayuda a crecer en Cristo. El estar en un ministerio de servicio nos ayuda a crecer en Cristo, a obtener estas cualidades y estas características de Dios, que en la vida de Cristo fue una vida de sacrificio, de esfuerzo y de constante lucha en favor de los más necesitados y de los más pobres. Un pasaje que a mí en lo personal me llama mucho la atención es en donde menciona en la Biblia cuando Jesús vio a las multitudes y dice que sintió compasión por ellas, porque no los veía que estaban como ovejas sin un pastor, como imagínense ustedes un grupo de personas que no sabe a dónde ir, que no sabe qué hacer, que no sabe qué creer. Cuando nosotros tenemos esta verdad que es en Cristo, de verdad que sentimos esa consideración por estas personas y es por esa razón y es por ese motivo por el cual nosotros compartimos la palabra, por la cual nosotros nos esforzamos en la iglesia cada día para que más personas conozcan a Cristo, porque es parecernos en este sentimiento que tuvo Jesús de cómo tuvo compasión por las almas, y eso es lo que nos mueve como iglesia, a buscar más almas, más personas, y no solo el hecho de decir, ay, vamos a crecer como iglesia y vamos a tener tantos números o tantas estadísticas, que afortunadamente como iglesia estamos liberadas de esa presión de la estadística, ¿verdad, hermano Roberto? Ya nosotros no nos vamos por los números, por rendir cuentas, que son buenas, claro, pero que no deben ser el centro ni deben ser el motivo fundamental del por cual nosotros compartimos la palabra de Dios y tratamos de hacer que más personas pues vengan a Cristo. Bien, entonces esto es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual está en constante movimiento. Dice que es la obra continua, es la vida de Dios en movimiento, es el callín de Dios, que es la obra de Dios en movimiento, la vida de Dios en movimiento en la vida del creyente, tratando de llegar a ese momento y a ese lugar en el cual nosotros podamos ser como Él.
Ahora, no ser como Él en la presunción de la perfección, sino en la búsqueda de la santidad del que nos llamó, que nos dice, sed santos porque yo, o sea, el que nos llama es santo. Bien, ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Aquí hay una pregunta en nuestro manual que me llama mucho la atención, en donde dice, ¿hacia dónde? O sea, haciéndole llegar a ser santo, ¿para qué? ¿Podemos continuar en la diapositiva, por favor? Dice, ¿qué significa la palabra santo? Independientemente de esta definición que encontramos aquí, me gustaría, hermana Lidia, le agradezco por tener su cámara prendida. Hermana Lidia Esther y la hermana Lidia también, Lidia González, muchas gracias. Me gustaría, hermana Lidia Esther, me compartiera desde su perspectiva qué significa la palabra santo. Para usted, ¿qué es ser santo? Pues para mí ser santo es vivir pues apartado del pecado, ¿no? Tratar de que el pecado, hacerlo a un lado. Y yo creo Así es. que eso nos lleva a buscar esa santidad en Dios. Pero pues Amén. primeramente es con la ayuda de Dios que tenemos esa fuerza para hacer a un lado el pecado, porque el pecado pues siempre lo tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Así es. Y esa es la Fíjense. santidad. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Lidia. Efectivamente, la palabra santo tiene que ver con una vida libre de pecado, porque Dios, quien nos llamó, es sin pecado. Y si nosotros queremos parecernos a Él, buscar esta santidad, tenemos que semejarnos con Él, pero en una realidad en la que Él nos ha llamado a ser personas que nos liberemos del pecado, que vivamos una vida santa, una vida limpia, una vida consagrada. Esto es la santidad. Ser santo en este contexto, entonces, vamos a tener como definición, si ustedes gustan anotarlo, a un costado de su manual, estamos trabajando en la página, si veo bien, que es 92. Allí Sí, podemos anotar entonces la palabra santo significa, aquí en este contexto de la lectura que estamos haciendo, tener una semejanza real con Dios. Tener una semejanza real con Dios implica ser transformados, implica ser transformados, y esta transformación tiene que ver con un trabajo de parte de Dios en nuestras vidas, pero es algo que en la universidad llamaríamos, es un trabajo colaborativo, en el que no solo trabaja Dios en nuestras vidas, sino que también nosotros tenemos que trabajar en nuestras vidas para poder llegar a esta santidad. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el crecimiento espiritual es la continuación de lo que fue hecho en la salvación. Es decir, nosotros ya obtuvimos la salvación por la muerte de Cristo en la cruz. Pero ¿qué pasa? Nosotros no nos podemos quedar allí y no nos podemos quedar en ese nivel. Fuimos llamados a esa santidad en la cual nosotros vamos a trabajar con la ayuda de Dios, pero también poniendo nosotros toda nuestra actitud y poniendo todo nuestro mejor empeño para poder crecer espiritualmente y para poder llegar a esa transformación. Dice la palabra de Dios que, bueno, cuando Él venga y tome su iglesia, dice que seremos transformados y que tendremos vestiduras y que tendremos un cuerpo espiritual. Pero en este momento, nosotros tenemos que trabajar para ir acercándonos más a esa perspectiva que Dios tiene para nosotros. Ahora bien, dice, aquí en nuestro manual, en el párrafo de qué es el crecimiento espiritual, dice, el Espíritu Santo nos regeneró para que podamos llegar a ser transformados a la imagen de Dios. Pero esta transformación va a ser un proceso continuo.
Y este proceso dice que es un trabajo cooperativo entre Dios y el cristiano. Ahora bien, este crecimiento espiritual, que es la continuación de lo que fue hecho en la salvación, dice que esto se da cuando una nueva vida es conferida e infundada dentro de un nuevo creyente. Vamos a anotar en nuestro manual qué es esto de conferida y qué es esto de infundada. Una nueva vida dice que es conferida, se refiere a que una nueva vida es concedida. Es un derecho que se le ha dado a la persona. A esto se refiere la palabra conferida, donde dice el crecimiento espiritual es la continuación de lo que Dios hizo en la salvación. Y dice, cuando una nueva vida es conferida, es decir, te es dada, te es concedida una nueva vida. A eso se refiere la palabra conferida y dice, sobre infundada en el nuevo creyente. ¿Qué es esto de infundida? Infundida es transmitir un derecho o cosa inmaterial. Estamos hablando de infundar en la vida del creyente una nueva vida, pero que es considerada dentro de lo inmaterial, de lo que no es físico o no pertenece a la materia. Bien, continuamos. Esto es lo que se refiere al crecimiento espiritual. La siguiente, por favor. Ahora bien, decíamos, esta transformación va a ser un proceso que va a ir avanzando a través del trabajo que tú también tienes que hacer y que Dios hace en la vida del cristiano. Me gustaría, Lidia González, si me puedes apoyar con la lectura de Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12, donde nos da un señalamiento muy importante acerca de este trabajo cooperativo, o sea, ¿por qué debemos hacerlo? Debemos entrar en este compañerismo en el cual Dios solo no nos va a producir su semejanza en nosotros, sino que también nosotros debemos ser activos para poder desarrollar este trabajo. ¿Lo tienes, Amén. Lidia? Amén, amén. Gracias. Dice Efesios 2, 12 y 13, ¿verdad? Ah, no, ese es Amén. Filipenses. Perdón. Perdón, sí. Te dije Efesios. No tengo Sí, Filipenses ahí. Sí. es Filipenses 2, 12 y 13. Dice, Sí. por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Amén. Miren cómo dice claramente, y por favor subrayenlo en su manual, ocupaos en vuestra salvación. Y dice, con temor y temblor, porque realmente, más allá de todo, esta es la relevancia del cristianismo, esta es la relevancia de la vida eterna prometida. Cuando nosotros pecamos, no solo ponemos en juego nuestra vida física, sino que ponemos en riesgo nuestra eternidad, la eternidad prometida. Por esa razón es importante, como dice, ocupaos en vuestra salvación con todo temor y temblor por la implicación que hay, porque hay una trascendencia que va más allá de este mundo, que va más allá de la tierra. Es una trascendencia al terreno de lo espiritual. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, continuamente hemos escuchado diferentes explicaciones que nos ayudan a entender un poco este proceso del crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual se puede entender de dos formas o se puede explicar de dos formas a través de estas dos ilustraciones o representaciones. Una es la escalera. Generalmente muchos ven el crecimiento espiritual como una escalera en el que vamos subiendo escalón por escalón, nivel por nivel, y la escalera tiene esta perspectiva. Yo aquí les puse una escalerita
dos escaleritas en la que, por ejemplo, cuando nosotros somos muy espirituales, nos podemos visualizar como que vamos subiendo esta escalera hasta lograr llegar al nivel más alto. Y nos vemos en ese nivel más alto porque consideramos que somos personas que estamos consagradas, que estamos entregadas a Cristo, que hemos superado ciertas cosas. Pero cuando no somos como tan espirituales y sabemos que hemos fallado y sabemos que tenemos debilidades y sabemos que estamos luchando con muchas cosas, nos vemos a la inversa. O sea, no nos vemos en la parte de arriba de esa escalera, sino nos vemos en la parte de abajo de la escalera. O sea, no nos podemos sentir aceptos o no nos podemos sentir como en una muy buena posición, sino que al contrario, sentimos como que inmerecedores y como que no vamos en ese ascenso que la escalera debiera llevar. Bien, la otra representación o la otra ilustración que nos presenta aquí nuestro manual es esta que hemos escuchado en muchas ocasiones, la muerte al viejo hombre. Es decir, que aquí en el crecimiento que estamos hablando, este crecimiento espiritual, nos lleva a un proceso de intercambiar esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, en un nuevo hombre creado por Cristo, creado por Dios, y que al morir ese viejo hombre, el nuevo hombre viene a ser y viene a dominar nuestra nueva esencia y nuestra nueva naturaleza. Ahora bien, estas dos ilustraciones son buenas, nos ayudan a entender un poco el proceso del crecimiento espiritual, el crecimiento con respecto a la escalera, que es ir subiendo, con respecto a la otra perspectiva, la otra ilustración del viejo hombre, de que dejemos las cosas anteriores. Son buenas las dos explicaciones, sin embargo, no son las únicas ni son las mejores. Y les voy a presentar algunas que nuestro manual nos maneja como otras explicaciones que pueden ayudarnos a entender este proceso del crecimiento espiritual. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, en la que vamos a ver como aspecto fundamental el papel de la cruz en el crecimiento espiritual. Cuando nosotros nos vemos o nos visualizamos a la luz de la cruz, de verdad es impactante para nuestra vida lo que alcanzamos a visualizar. Porque en el crecimiento, en el conocimiento de Dios, nos encontramos con su santidad y con su propósito eterno. ¿Qué es esto de la trascendencia? ¿Qué es esto de la transformación que les vengo hablando? Es esto de la eternidad que venimos platicando. Es esto de superar el nivel de vida físico que tenemos en este momento para trascender a una vida espiritual. Bueno, aquí en el papel de la cruz, en el crecimiento espiritual, en el crecimiento en el conocimiento de su santidad, nos vamos a encontrar con Filipenses 3:8. Donde si me puede apoyar, no sé, Ángela Reyes, que veo que está conectada, si nos pudiera compartir, no veo su cámara prendida, aunque yo no alcanzo a ver todas las cámaras que están prendidas, pero Angie, si nos puedes apoyar con la lectura de Filipenses 3:8, por favor, donde nos habla que el crecimiento en el conocimiento de la santidad de Dios tiene que ver con este propósito de vida eterna. Y conocer a Dios en verdad nos va a ayudar a llegar al cumplimiento de este propósito. ¿Qué nos dice Filipenses 3:8? Amén. Y Casi no te ciertamente, escucho, Angie. Acércate, por favor, tu micro. amén. Y Gracias. ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Amén. Imagínense hasta dónde llega el apóstol Pablo cuando dice, y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida, o sea, todo lo demás pasa a un lugar secundario cuando él prefiere la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Qué es esto que estamos haciendo nosotros? Es esto que todo este conjunto de personas
No tengo el dato cuántos estamos conectados en este momento, pero es esto que todos nosotros estamos haciendo. Estamos buscando ese crecimiento en el conocimiento de la santidad de Cristo. Estamos buscando conocer a ese Dios que amamos, a ese Dios que adoramos y que estamos privilegiando por encima de todas las cosas que pudieran ver a nuestro alrededor, este momento de conocimiento, este momento de aprendizaje y de crecimiento espiritual. La siguiente, por favor. Ahora, ¿de qué nos damos cuenta? Miren, en la otra perspectiva del papel de la cruz en el crecimiento espiritual, también, aparte de crecer en el conocimiento de la santidad de Cristo, nosotros vamos aprendiendo a reconocer nuestro propio pecado. Fíjense que es como bastante paradójico que en la medida que nosotros, al crecer en el conocimiento de Cristo y al poder ver toda la perfección y la santidad que rodea a nuestro Dios, fíjense que eso nos lleva a darnos cuenta de nosotros mismos y de cuál es nuestra postura y de cuál es nuestra situación frente a Él y cómo nos encontramos como pecadores inmerecedores de esa gracia. Y fíjense que en el apóstol Pablo encontramos un ejemplo que cuando estudiaba la lección no había visto esta perspectiva que nos presenta nuestro manual en 3 momentos de la vida del apóstol Pablo. Y se los catalogué así porque no está tan visible aquí en el manual, pero al estudiarlo un poquito más, podemos ver cómo este momento que nos dice el aprendiendo a reconocer nuestro pecado, si nosotros no conocemos la perfección y la santidad de Dios, no nos podemos dar cuenta de nuestras fallas y de nuestros errores, porque generalmente tendemos a vernos con el de al lado. Y el de al lado vemos y decimos, ah, no, pero es que, bueno, yo soy mejor que aquel porque pues yo voy a la iglesia. Y el otro puede decir, no, yo soy mejor que aquel porque yo sí voy los miércoles, no soy cristiano de domingo. Y el otro puede decir, no, pero yo soy líder de una célula. Y cada quien se mide con el otro y piensa que es mejor que él. Pero cuando nosotros nos vemos a la luz de Cristo, a la luz de la perfección de Dios, entonces quedamos al descubierto y quedamos en una comparación que por más que estamos en esa lucha y en esa búsqueda, nos damos cuenta de que nuestro pecado, que todavía nos hace falta mucho poder llegar a esa santidad. Y aquí en el caso que les comento, que viene en nuestro manual, vamos a poder ver este caso del apóstol Pablo. Dale la siguiente, por favor. Roberto, si eres tan amable. Aquí hay 3 momentos, fíjense, se los ubiqué de acuerdo a los años en los cuales Pablo habló acerca de estas cosas. El apóstol Pablo dice, miren, fíjense bien, en el año 55, el apóstol Pablo, 55 después de Cristo, dice, el apóstol Pablo escribe y dice, se conceptúa a sí mismo como el último de los apóstoles. Inclusive aquí en Corintios 15:9 dice, inclusive inmerecedor de llamarme apóstol de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué ese pensamiento de Pablo? Porque fíjense que en ese contexto, los que han leído este pasaje saben que el apóstol Pablo fue perseguidor de la iglesia. Entonces, él se sentía en ese momento inmerecedor de esa gracia. Entonces él dice, yo, el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, ¿sí? El último. Es más, no soy digno ni de ser contado entre ustedes o entre los apóstoles, porque yo fui perseguidor, y lo dice su palabra, Corintios 15:9. Ahora, para el año 60 después de Cristo, Pablo se conceptúa a sí mismo como el último de los santos. ¿Cómo? El último de los santos, Efesios 3:8. Para el año 64 después de Cristo, al final de su vida, él se describe, imagínense, como el primero
de todos los pecadores. A ver, ¿cómo que Pablo iba en reversa? O sea, ¿cómo que Pablo iba para atrás? A ver, quisiera que me ayudaran en esta parte. ¿Qué opinan ustedes de esta concepción de Pablo? Escucho. Yo creo, perdón, Gracias. pensé No, que gracias, era Lidia. pero si tenía usted a alguien, adelante, yo no. Te escucho primero a ti y ahorita escuchamos a la hermana Damaris. Yo considero que lo dijo así porque entre más conocía, más conocimiento tenía, se consideraba él aún más, más pecador. O sea, de lo que ya estaba usted hablando, de que entre más conocimiento uno tiene, sabe la condición en la que se encuentra y todo lo que hizo anteriormente. Él era ignorante de lo que él estaba haciendo al perseguir a la iglesia, y cuando vino a conocer a Cristo, pues él descubrió otras cosas que él ignoraba, y por su ignorancia se comportaba de esa forma. Entonces, entre más conocimientos tenía, se sentía indigno de ser un apóstol o el último de los santos. Amén. Exactamente, Lidia, como tú lo comentas. Y fíjate que me llama la atención esta palabra que tú utilizas. Tú dices ignorante, y efectivamente lo era. Ahora, es de llamar la atención porque el apóstol Pablo en esta vida antes de ser transformada era un alto jerarca, era un alto mando. O sea, no era alguien que ignorara el conocimiento de la ciencia de su tiempo, en estrategias militares, era perseguidor de la iglesia, sabía dónde, sabía cómo. Los cristianos le temían cuando él llegaba a una ciudad, porque sabían que era tremendo, pues. Ajá. Entonces, sin embargo, ¿qué pasa? Como bien lo expresas, era ignorante de la palabra de Dios, ignorante de Cristo, ignorante de esa santidad. A hermana Damaris, me gustaría escucharle en este caso, en esta reflexión acerca del apóstol Pablo y por qué él se conceptualizaba a sí mismo como el último de los apóstoles, como el último de los santos y, al final de cuentas, como el primero de todos los pecadores. Amén, amén. Creo que ya nuestra hermana Lidia dijo un poco acerca de esto, pero esto Amén. me hace recordar también el canto que dice, yo quiero más de ti, donde esta Amén. alabanza dice que habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Y eso es lo que hacía aquí el apóstol Pablo. Amén. Cada día él necesitaba ir menguando para que Dios fuera habitando en él. Entonces, por eso él sentía que como que iba en decadencia, pero no, al contrario, iba avanzando. Amén. Así es. Muy bien, hermana Damaris. Efectivamente, esta palabra que tú utilizas, avanzando. Aparentemente aquí, en este planteamiento, cuando vemos lo que dice en el año 55, en el año 60, o sea, decimos, oye, conforme más edad tenía, más para atrás iba. No, no, él iba avanzando en el conocimiento de Cristo, avanzando y creciendo en esa ignorancia en la cual él vivía y en la cual él estaba. ¿Acerca de qué? Era una ignorancia acerca del conocimiento de Cristo. Vamos a la siguiente diapositiva, Amén, donde hermana, recapitulamos. ¿Perdón? igual me llamó la atención que así como la Sí. hermana Lee comenta que en la ignorancia, aquí en el manual nos dice que también por inmaduro, la inmadurez, dice, al madurar vino a darse cuenta de que algunas de sus propias actitudes que no le molestaban a él, en realidad eran pecaminosas. Era por parte también de la ignorancia. Así es, y de la inmadurez, ¿verdad? Y por ejemplo, me llama la atención, porque exactamente, dice que a veces nosotros tenemos ciertas cosas que hasta que son negativas y que por inmadurez no las vemos, pero cuando las vemos a la luz de Cristo, nos damos cuenta de que efectivamente esas cosas sí son negativas y sí afectan nuestra vida. Quisiera pasar a la siguiente diapositiva, si eres tan amable, Roberto, por favor. Ya les hice la pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa esto que les puse en estos 3 momentos? ¿Se convirtió Pablo en un mayor pecador al madurar? No, ya Lidia me dijo que no, ya Damaris me dijo que no, y creo que, ¿quién participó que no? ¿Toño? Memo. Memo, Memo, gracias. Bueno,
o sea, ya que ustedes me contestaron, ¿verdad? Efectivamente, no se convirtió en un mayor pecador al madurar. Esa inmadurez que tenía no fue para atrás. ¿Qué pasó? Fue creciendo, se fue dando cuenta que a la luz de Dios era un pecador. Y somos, ¿verdad? Ante la santidad de Dios, nosotros venimos a hacer apenas a asomarnos a esa santidad de Dios. Es lo que nosotros estamos buscando cada día al esforzarnos en nuestro crecimiento espiritual. La siguiente diapositiva, por favor. Hermana Perlita. Sí, Yaris. Un comentario. Amén. Precisamente hace ratito en nuestra reunión de reedificación, el hermano que nos dio la palabra hablaba precisamente del crecimiento espiritual y nos leyó un versículo de la Biblia que me parece importante compartirles. Amén, y que tiene que ver precisamente con el crecimiento espiritual. Se fue primera de Juan, capítulo 2, versículos 12, 13 y 14. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces el hermano nos comentaba en la reunión que cuando nosotros recibimos a Cristo vamos creciendo. Entonces, a medida que crecemos, a medida que vamos recibiendo la palabra, ese convencimiento de pecado, pues se va haciendo más fuerte, ¿no? Entonces, a medida que crecemos, ese pecado lo reconocemos con mayor facilidad. Ahí es entonces donde hay ese crecimiento espiritual. Al principio somos hijitos, al principio somos como niños, no reconocemos nuestro pecado, somos inconscientes. Ustedes saben cómo es un niño, ¿no? Actúa pero sin conciencia. Luego como jóvenes, y aquí la Biblia lo dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Ya un joven tiene conciencia, ya un joven ha razonado. Entonces, y mucho más el padre, ¿no? Ya cuando volvemos padres espirituales, pues ya con mayor facilidad el crecimiento ya es más firme, es más fuerte. Entonces, conforme a lo que decía acerca de Pablo, ¿no? Él se describe como el primero de todos los pecadores porque ya alcanzó esa madurez espiritual y ya ha entendido el verdadero significado de lo que es el pecado y el verdadero arrepentimiento. Entonces, ese es un comentario nada más. Amén. Muy bien y muy acertado, Yaris, cómo encadenas esa secuencia de conocimiento y de aprendizaje entre lo que estás recibiendo y esta clase o el tema que estamos abordando. O sea, hay una buena aplicación de esta lectura en 1 de Juan 12, 13 y 14, ¿verdad? Aquí yo lo he anotado en mi manual y les invito a ustedes para que también lo agreguen a las notas que tenemos y que vamos haciendo, porque recuerden que en el curso propedéutico se nos dijo precisamente esta parte tan importante que es el tomar notas y el agregar estos comentarios que a veces no están dentro de la explicación o dentro del manual, pero que sí son elementos que contribuyen en nuestro crecimiento. Ahora bien, regresamos a Pablo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo aprender a reconocer nuestro pecado nos va a ayudar a crecer. O sea, es decir, nosotros conocemos a Cristo y vemos toda su perfección y vemos lo maravilloso que Él es, bueno, bondadoso, amoroso, un Dios perdonador, un Dios firme, un Dios... Vemos todas esas cualidades en Él. Y es inevitable voltear a mirarnos a nosotros mismos. Es inevitable que nosotros digamos, híjole, yo carezco de esto, a mí me falta aquello. Y ahí es en donde nosotros, no por comparación, sino por lo que vamos conociendo de Cristo, aprendemos a conocernos a nosotros mismos. Y entonces nos damos cuenta de nuestro pecado y nos damos cuenta, o sea, darnos cuenta de nuestro pecado es uno de los símbolos de humildad más grandes que podemos tener. ¿Por qué razón? Porque generalmente el hombre en su vanidad se siente y se cree perfecto, siente que está bien, que no tiene defectos, que no tiene errores, perdón,
y que si los tiene, que tal vez otros tienen más o que otros tienen mayores errores. Permítanme un segundito. Entonces vemos que al crecer en el conocimiento de Cristo, crecemos también en conocernos a nosotros mismos. Y es en ese momento en donde nos damos cuenta de nuestro pecado. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a pasar a otro punto del papel de la cruz en el crecimiento espiritual. Miren, vamos a hacer esto como imaginariamente, fíjense. Vean ustedes la figura de la cruz y vean ustedes dónde estamos nosotros. Nosotros somos esa personita que está arrodillada. No sé si lo alcanzan a ver. Dejé muy chiquita la imagen. Me acabo de dar cuenta que dejé muy chiquita esta imagen. Espero que si están en su celular la puedan ver y si están en sus equipos creo que sí lo alcanzan a ver. Bueno, aquí en exacto, muchas gracias. Aquí en esta figura del hueco, que es como una forma de representar esa relación con Dios. Fíjense bien, aquí nos dice que conocer a Dios y a su santidad es invitar a quedar expuestos nosotros mismos. Como les decía, cuando nos comparamos con el de al lado, con el de enfrente, como que no salimos tan mal librados. Pero imagínense, cuando nos paramos frente a la cruz, como lo está esta persona aquí en la imagen, el hueco y el espacio que hay, que ustedes ven al centro con la figura de Jesús, dice que nos deja a nosotros expuestos y en ese espacio, en esa distancia que hay de nosotros hacia la cruz y nuestra percepción de Dios, queda un vacío, ahí queda un hueco, ¿sí? Ese hueco muestra la continua necesidad que nosotros tenemos de Dios. Es decir, a la distancia en la cual nosotros nos colocamos es la misma distancia de la necesidad que nosotros tenemos de ser llenado de Dios. Y que hay una distancia que entre más lejos o más próximos nosotros estamos de la cruz, mayor o menor es nuestra necesidad de Él. Esta es la perspectiva de esta otra ilustración, como fue la ilustración de la escalera, como fue la ilustración. Aquí tenemos la ilustración de la cruz, de lo que es el hueco que queda entre ese espacio de la distancia entre la cruz y nosotros. Esa perspectiva que hay, ese espacio que hay, es el que nos muestra la percepción que nosotros tenemos de la percepción de Dios y mi percepción de mi propia pecaminosidad, de mis propios pecados o de mis propias fallas o errores, como a veces le solemos llamar. Bien, aquí tenemos un espacio que queda entre lo que es conocer a Dios y su santidad. Ese hueco que queda entre Él y nosotros es lo que nos busca o nos invita a buscar de Cristo. Bien, estas fueron las perspectivas para el crecimiento espiritual y que tienen que ver con el crecimiento a la luz de la cruz. Y ya vimos varias ilustraciones que nos ayudan a comprender y que dentro de las que considera nuestro manual y nuestro autor que son mejor, son estas que se muestran a la luz de la experiencia del apóstol Pablo y de la experiencia a la luz de la comparación que nosotros hacemos con la cruz. Pasamos ahora al siguiente tema. ¿Le das, por favor? Los obstáculos para nuestro crecimiento cristiano. En primer lugar, el fariseísmo, que tiene que ver con el problema del orgullo, que es uno de los principales que afectan la vida como cristiano. Quisiera pedirle a nuestra hermana Ceci Arjona, si está conectada, la veo que está conectada, si puede ser tan amable de leernos el primer párrafo que tiene que ver
con el fariseísmo y esta perspectiva que nos presenta nuestro manual. ¿Tienes audio, Amén. Ceci? Gracias. Amén. Fariseísmo, el problema del orgullo. Muchos creyentes son atrapados en las acciones y así caen en la trampa de buscar el ganar la aceptación de Dios y de los demás, por los que hacen frecuentemente el enfoque cambia de la obra de Cristo en la cruz a su servicio a Dios, como los fariseos en los tiempos del Nuevo Testamento. Ellos viven como si la vida cristiana consistiera solo en lo que hacemos para Dios. Amén. El problema aquí, amén. Sí, sí, continúa, está bien. Digo, ok. Sí, gracias. El problema aquí es que ellos no se dan cuenta de que hay otros aspectos aún más importantes de la vida cristiana que el servicio, tales como conocer a Dios y tener una relación cercana con Él. Aquí lo dice en Lucas 10, 38, 42. Los fariseos de los días modernos creen falsamente que pueden cerrar el hueco que existe entre ellos mismos y Dios con sus propias buenas obras. El orgullo o el deseo de parecer bien a los ojos de los demás. Podría motivar esto. Las obras llegan a ser el fundamento sobre el cual esta gente construye su reputación. El pecado también influye al fariseo moderno de otras maneras. Él podría pensar que su pecado no le importa a Dios. En tal caso, la importancia de la cruz es disminuida. Lo que él está haciendo aquí realmente es reducir a Dios en su mente para ser menos de lo que él verdaderamente es. Lo que es, uy, Dios mío, espérame. De lo que él verdaderamente es, otros podrían pensar. Yo no soy realmente tan gran pecador. Esta gente pone una cuña en la parte inferior debajo de la cruz. ¿No es cierto que es más fácil ver el pecado de los demás que el de nosotros mismos? ¿A qué se debe esto? ¿Es cierto que tenemos menos problemas con el pecado que los demás? Si pensamos esto, nos estamos engañando a nosotros mismos, debido a que pensamos demasiado alto de nosotros mismos. De nuevo la importancia de la cruz disminuye. Para evitar el fariseísmo debemos crecer en el entendimiento de la verdadera santidad de Dios y la verdadera pecaminosidad de nuestros propios corazones. Ver esto producirá humildad en nosotros y revelará nuestra necesidad de la gracia de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Ceci. Fíjense que podemos observar aquí. Ustedes tienen la figura 3.2 en su manual y pueden observar cómo está la cruz y tiene estas dos cuñas que son como dos esquinitas negras que tiene una en la parte superior que tiene el número 4 y una cuña o una esquinita negra que tiene colocada en la parte inferior que tiene el número 5. Bueno, nosotros tenemos que tener puntual cuidado de no caer en este punto. Cuando nosotros decimos, no seamos como los fariseos que pues se las daban así como que de ellos tenían como un autoconcepto muy elevado de sí mismos, ¿no? Y decían ellos, yo no soy como aquel y yo soy acá y yo soy allá. Y entonces presumían y eran demasiado presuntuosos con respecto a sus actitudes y se vanagloriaban de ellas, cayendo en esto que le llama aquí el problema del orgullo. Con este problema del orgullo, la persona no se daba cuenta realmente de sus errores. ¿Por qué? Porque constantemente estaba jactándose como de todas las cosas buenas o positivas que hacía. Aquí las cuñas, ¿cómo intervienen? Miren, cuando está este problema del orgullo, del fariseísmo, afecta en tu relación con Dios por la perspectiva que tú tienes de Él. Tú piensas que estás muy bien porque, bueno, Dios no te ha castigado, no te ha pasado nada malo, tienes una buena economía, tienes solvencia. Y entonces tú dices, bueno, a lo mejor no es tan malo lo que hago cuando Dios no me ha castigado o cuando Dios ni siquiera se da cuenta o no toma en cuenta estos pecadillos o estas cosas que yo hago. Fíjense cómo nosotros
llegamos a encajonar o a conceptualizar la potencia y el poder de Dios con respecto a nuestras vidas. Y lo reducimos a un Dios que a lo mejor no tiene el tiempo o no se fija en que lo que yo hago no está bien, porque en comparación de lo que pudieran hacer otras personas, dice, pues Dios no piensa que lo que yo estoy haciendo, a lo mejor Dios ve que todo lo bueno que hago y pues pasa por alto mi pecado. Entonces, esta es la cuña, hermana, que está en la parte superior, ¿sí? ¿Puedo dar un comentario? Ah, sí, claro, Rubí, adelante. Bueno, ahorita analizando esto, creo que es importante, o bueno, se me venía a la mente que a veces hay personas, o bueno, todos sabemos personas que caemos en eso, ¿no? De que cuando dicen, bueno, Jesús, bueno, Dios no se fija en la vestimenta, pero caemos en la otra parte de la balanza, sino que ya abusamos de eso, de ese, nos justificamos en ese aspecto que quizá Él no se fija en eso, sino en el corazón, pero nos vamos mucho del otro lado. O el otro lado sería la religiosidad, que Él, si nos vestimos, sabemos, ¿no? Lo típico, el pantalón y todo eso, que también eso, así Dios no nos va a recibir. Entonces como que debe ser un equilibrio, porque a veces por el orgullo o el fariseísmo, caemos en ese dilema de o estamos en un lado o en otro lado, sino que debe ser algo equilibrado. Y como veíamos en la clase, que cuando Dios nos da el discernimiento, pues comenzamos nosotros a saber qué es lo que no está bien, qué es lo que está mal delante de Él. Así es. Aquí entonces, esto que nos acaba de compartir Rubí, lo ubicamos entonces en la cuña superior, ¿verdad? Cuando nosotros estamos pensando en que Dios se va a fijar o no se va a fijar, y que Dios toma en cuenta y que no Dios toma en cuenta. Estamos aquí con respecto poniéndole como una esquina oscura, por supuesto, a lo que es el pensamiento de Dios. O sea, nosotros lo estamos trabando o trazando desde una perspectiva netamente humana. Ahora, la cuña inferior, ¿a qué se refiere? No sé si alguien quisiera compartirnos a todos. La cuña inferior tiene que ver con respecto a cómo nos vemos con respecto a los demás, a las demás personas. Aquí en la número 5 dice, esta gente pone una cuña que es la 5, la que está abajo. Dice, en la parte inferior, debajo de la cruz, dice, ¿no es cierto que es más fácil ver el pecado de los demás cuando nos comparamos con los demás, cuando decimos, hay otros peores? Ay, bueno, sí, o sea, yo sé que hay cosas que hago mal o sé que no cumplo con todo, pero hay otros que son peores. Y eso es una excusa para nosotros. Es una excusa equivocada, es una excusa errónea que lo único que hace es apartarnos y separarnos de la cruz. Pero cuando nosotros vamos al conocimiento de la cruz, nos damos cuenta de que esto no funciona así. Como decía Rubí hace un momento, ¿sí? El poder juzgar o poder pensar que el que se pone pantalón, que el que no se lo pone, estamos haciendo nosotros estas cuñas hacia arriba con respecto a lo que pudiera pensar Dios, y hacia abajo con respecto a que, bueno, yo sí me lo pongo, aquella no se lo pone, o yo sí lo hago y aquel no lo hace. Estamos comparándonos. Para empezar, estamos limitando el pensamiento de Dios, y para abajo estamos haciéndonos como que, bueno, si hay otros peores, como dice el dicho, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces decimos, ah, bueno, yo tengo un ojo, o sea, hay otros que no tienen, entonces yo estoy mejor, ¿no? O sea, aquí cuando llegamos a la comprensión de la cruz, nos damos cuenta que eso no es así. Loli Córdoba. Perla. Amén. Hermana Perla, igual, mire, podríamos, por ejemplo, cuando vemos a pastoras de otras iglesias que cuando predican tienen maquillaje, usan aretes, pelo corto, etcétera. Y a veces nosotros en la iglesia pasa de que, pues bueno, por nuestra doctrina, ¿verdad? Nosotros vemos a esas personas y cómo las usa el Espíritu Santo. Y a veces nos cuestionamos y decimos, pero ¿por qué las usa tanto el Espíritu Santo? Si cómo se visten, si cómo se maquillan, cómo traen el pelo, cómo etcétera, ¿no? Pero eso también podría ser, digo yo, porque
por nuestra doctrina, que a veces nosotros mismos como que nos ponemos esa barrera, ¿no? Y por ejemplo, esas personas, como en su doctrina no tienen eso, le dan esa libertad al Espíritu Santo. Y a veces nosotros pasa de que porque pues ya la hermana va, no sé, con el maquillaje o con la vestimenta así, y ahí empezamos a pecar, tal vez a lo mejor criticándola o señalándola, y es ahí donde también nosotros no recibimos o no nos llenamos por andar criticando, ¿no? Yo siento que igual eso podría ser una barrera. Ah, bueno, esa barrera, esa cuña, ¿cuál es? ¿La 4 o la 5? 5. La 5. Efectivamente, es la 5. Es la 5 cuando, o sea, cuando vemos hacia los demás y vemos que los demás están de una manera o de otra. Hacia arriba es cuando limitamos el pensamiento de Dios y creemos que, bueno, Él no se va a fijar en ese pecadillo, pues Él me va a perdonar, o sea, nosotros tendemos a, en esta perspectiva, pensar en cómo manipular la perspectiva de Dios. Amén. Bueno, sí. Es que mucho hacemos como lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Mucho vemos la paja del otro, que tiene el hermano, no la que tenemos nosotros. Así es cierto. Cari Hernández, aprovechando de que nos hiciste este valioso comentario, el cual te agradecemos porque precisamente nos lanza una perspectiva bíblica, ¿no? En esto del orgullo del fariseísmo, nos da esta perspectiva bíblica de el ver la viga o la paja en el hermano, no fijándonos en la que nosotros tenemos. ¿Nos podrías apoyar para leer el punto B de los obstáculos del crecimiento cristiano? Desesperación, falta de fe. Amén. Gracias. Otros tienen una lucha diferente. Ellos reconocen la santidad de Dios y así su propia pecaminosidad. Y ellos se desesperan porque no saben qué hacer al respecto. Ellos tratan de llenar el hueco con buenas obras, pero ellos sienten que nunca pueden hacer suficientes buenas obras para agradar a Dios realmente. Ellos pueden esforzarse por pasar tiempo en la palabra de Dios cada día, pero cuando fallan se sienten terriblemente derrotados en su caminar con Dios. Tratan de mantener sus lenguas bajo control, pero cuando ellos fallan, se preguntan cómo Dios puede amarlo realmente debido a todas sus fallas. Ellos concluyen que nunca podrán agradar a Dios así, y ellos se desesperan. El problema aquí es la falta de fe en lo que Dios ha hecho. Dios ha provisto todo lo que necesitamos para ser aceptables ante Él en el sacrificio de Jesucristo. No podemos, en Hebreos 10:14 dice, no podemos añadir nada a lo que Él ya ha hecho. Muy bien. ¿Qué podemos ver aquí? Fíjense en el inciso A, el fariseísmo, el problema del orgullo, acá arriba. En el inciso B, ¿qué vemos? Falta de fe y desesperación. ¿Qué nos dice la psicología? Aprendiendo un poquito nada más. El orgullo es un ego demasiado elevado. Es una autoestima alta. Y la desesperación y falta de fe en la psicología es una autoestima baja. Es una persona depresiva en la que no lograr esa satisfacción causa desesperación. Ahora, ¿cuál es la solución a estos dos problemas? Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a la página 95 de nuestro manual. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta correcta es que la cruz debe crecer. Dalila, si estás conectada, por favor, ¿nos puedes leer la respuesta
la cruz debe crecer? De la página 95, por favor. Amén. La respuesta, la cruz debe crecer. Los dos problemas descritos arriba son muy similares entre sí. El fariseo incorrectamente cree que puede ganar el favor de Dios por sus obras, mientras que el que se desespera correctamente sabe que no puede ganar el favor de Dios por sus obras. Pero en ambos casos el estándar está equivocado. El enfoque de ganar el favor de Dios es el problema fundamental. Debido a que los problemas son similares, las soluciones son casi las mismas. Básicamente, para que el hueco sea llenado, la cruz debe crecer. Nada de lo que podamos hacer podrá llenar el hueco, como Pablo dijo, pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 6:14, Jesucristo y su obra en la cruz llegan a ser más y más importantes para nosotros. Amén. Qué hermosa conclusión. Yo les voy a pedir que tomen su plumón, marca texto, y por favor marquen este párrafo donde dice, nada de lo que podamos hacer va a llenar el hueco. Como Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino, o sea, gloriarme en cualquier cosa, sino debe ser mi gloria puesta en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ok? Este párrafo es contundente para que si nos queremos mover en el fariseísmo, nos devuelva a la realidad. Y si nos queremos ir a la desesperación porque no cumplimos esas expectativas, colocarnos a la luz de la cruz. Amén. Bien. La siguiente diapositiva, por favor. Llegamos a esta conclusión. La cruz es nuestra única esperanza de paz. Nosotros tenemos que visualizar y tener esta perspectiva como cristianos, cristocéntricos. Además, nuestra perspectiva es la cruz. Y para poder crecer espiritualmente, nuestro enfoque debe estar en entender esta realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de todo lo que logró Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? La siguiente diapositiva, por favor, para ir cerrando nuestras conclusiones. Además, como parte de estas conclusiones, debemos recordar siempre y tener presente lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. No obstante, al crecer en el conocimiento de Cristo, nosotros vamos a ir siendo cambiados a su imagen. Y a lo mejor entre nosotros que nos conocemos, sentimos a veces como que estamos iguales, ¿no? Pero a veces el mundo nos ve diferentes. Y yo no sé aquí las chicas que estudian, nuestras jóvenes que están estudiando ahorita. Yo cuando estaba en la secundaria, hasta la fecha mis compañeros que ahora en los nuevos grupos de WhatsApp que se han hecho ya de la generación de la prepa, de la secundaria, y siempre sale el comentario con respecto a mi persona de que yo era, y pues les digo, sigo siendo, me dicen, tú eras bien rara, me decían. Y cuando yo les pregunto, ¿rara por qué? Toda la vida me dicen, es que tú hablabas diferente, es que tú te vestías diferente, es que tú siempre sale a relucir esas cosas. Y bueno, afortunadamente, por gracia de Cristo, no por mis propios logros, como se los decía el otro día, ¿verdad? Es gracias a cómo Cristo ha permeado mi vida. Entonces, aquí al ir creciendo en el conocimiento de Cristo, vamos viendo cómo vamos siendo cambiados a su imagen. Ahora, no es solo lo externo, no es solo lo externo. También debe ser el interior. Nuestro interior debe ser cambiado y debe ser transformado, nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar y de percibir las cosas y de transmitir las cosas.
Porque nosotros al crecer en el conocimiento de Cristo tenemos que ir siendo cambiados a esa imagen de perfección, de santidad, que no la tenemos, que estamos luchando, que estamos buscando, que estamos persiguiendo, que estamos corriendo esa carrera. Pero algo fundamental es que por fe, todo esto de lo que hemos hablado, la justificación, la redención, la santidad, el evangelismo, la cruz, todo esto es una realidad en nuestras vidas solo por fe. Solo por fe. Si nosotros creemos en todo esto, esto va a ser una realidad en nuestras vidas. Va a ser, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos ver lo que no, ¿sí? Si no tenemos esa fe. Quisiera que estas conclusiones pudieran darle una captura de pantalla y que pudieran conservarlas y que les puedan ser de utilidad cuando nos cuestionamos o cuando tenemos dificultades o cuando nos cuesta trabajo vivir nuestra vida cristiana, seguir creciendo en Cristo. Yo admiro mucho nuestra hermana Damaris, es una mujer incansable y que toda la vida ha buscado aprender, conocer, estudiar. Y es una mujer que ha crecido y que tiene mucho conocimiento de parte de Dios, pero ha buscado crecer. Esa lectura que hacíamos ayer de Esdras, ha buscado, ha querido beber de la palabra y de la sabiduría de Cristo. Y su conocimiento de Cristo obviamente ha crecido y su noción de fe y de esa forma de creer en Dios obviamente que ha crecido y se aproxima y crece en esta práctica a esta imagen y esta semejanza que nosotros buscamos de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Me gustaría cerrar con una recapitulación de lo que hemos estudiado en esta tercera competencia que lleva por título, ¿cómo dijimos? Crecimiento espiritual. Ok. En nuestra primera lección vimos cómo la justicia de Cristo es el fundamento de nuestra vida cristiana. Somos justificados por Cristo y ese es el fundamento de nuestra vida cristiana. En la lección número 2 pudimos ver cómo el evangelio nos ayuda a enraizarnos en esa fe. Conocer el evangelio de Cristo en nuestras vidas nos va a ayudar a crecer. En la lección número 3 pudimos ver que ese crecimiento como cristianos nos permitía darnos cuenta, que es lo que vimos hoy, que la cruz es nuestro punto focal para el crecimiento de nuestra fe. Sin la cruz nosotros estamos perdidos. Así, tómalo o déjalo, no hay más. Nuestra lección número 4, pueden pasar por favor a la siguiente diapositiva, es el poder transformador del evangelio. Y en esta lección, que la estamos revisando a través de nuestro reporte de lectura, nos daremos cuenta de algo muy importante. Nos daremos cuenta cómo fuimos liberados del dominio del pecado al ser unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Porque no solo lo fabuloso fue que Dios puso la vida de su Hijo Jesucristo por nosotros, llevando nuestro pecado, sino que Él también resucitó. Resucitó para que nosotros podamos experimentar en nuestras vidas el poder del evangelio, caminando en fe en esta nueva realidad, en esta realidad diferente a la del mundo, en esta realidad en la que nosotros estamos caminando. Y eso lo tendremos en nuestra unidad número 4 y nuestra lección número 5 nos da una herramienta que nos va a ayudar a ver nuestro crecimiento espiritual y este es nuestro diario. ¿Sí? A través del diario espiritual, nosotros vamos a poder ver y medir. En lo personal tengo ahí varias libretas y varios cuadernos que he utilizado a lo largo del tiempo, anotando predicaciones, enseñanzas, lecciones, notas que de repente cuando estamos leyendo la Biblia hacemos. Y fíjense que cuando las repaso, las reviso o me las encuentro, cuando ando buscando alguna otra cosa, encuentro mis notas o cuando compartimos las reflexiones cada
momento que nos toca, de acuerdo a esta dinámica que tiene nuestra iglesia de compartir el mensaje de la palabra de Dios en diferentes audios. Y digo, esta lección está muy bonita, y cuando la escribí tenía yo una perspectiva o entendía algunas cosas, y ahora que he estudiado otras cosas en el instituto, otras cosas en los diplomados, veo que mi percepción ha cambiado, y es muy bonito darnos cuenta en ese ver hacia atrás de nuestras notas cómo hemos crecido espiritualmente. Bueno, para eso nos va a servir esta herramienta a la cual yo les invito. Y bueno, si quieren aprobar esta materia, van a presentar su diario. Claro, de ustedes dependerá que lo quieran llevar, y esta es una práctica muy bonita que les va a servir mucho en su vida cotidiana y en su vida espiritual. Manejarnos por agenda, tener una agenda en la cual nosotros llevemos el registro de nuestro crecimiento es muy bueno, de nuestros compromisos, de nuestras responsabilidades, es muy bueno para vivir organizados. Y qué mejor si lo hacemos en nuestra vida secular, tener una agenda que nos permita anotar todos nuestros eventos. Qué mejor tener un diario espiritual en el que podamos vertir esas enseñanzas que vamos aprendiendo, esas lecciones, esas promesas de vida que hay para cada uno de nosotros. Bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección, y solo les voy a invitar para que en lo particular conteste cada uno las preguntas de la página 101. A ver, tenemos preguntas en la 96. ¿Qué es el crecimiento espiritual? Allí regresen las diapositivas y van a encontrar la respuesta. ¿Cómo se relaciona con la salvación? También está ahí en las diapositivas. ¿Cómo crece usted en la santidad? Esta es una pregunta personal donde usted va a describir su propio proceso en términos diarios de cómo usted crece en la santidad. ¿Cuál es la dificultad más grande en el crecimiento espiritual? Y enliste los logros que con la muerte de Cristo nos dio y su resurrección de la muerte. Bueno, estas son las preguntas que corresponden a esta lección que acabamos de estudiar, y que creo que por allí las debieron haber subrayado, porque por allí va yo diciendo, subrayen esto, subrayen aquí, marquen aquí, corresponden a las preguntas que tenemos en nuestro manual. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, escuchamos. Y si no, Roberto, tienes la palabra para poder cerrar nuestra clase del día de hoy. Yo solamente Sí, Toñito. Quisiera compartir una lectura bíblica en Filipenses 1:6, porque habla acerca de esto que hoy vimos, ¿verdad? A ver, amén. Dice, estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, le irá llevando a buen fin hasta que el día en que Jesucristo regrese. Yo creo que eso habla de nuestro crecimiento espiritual, de que no nos fijemos en lo que el otro hace, ¿verdad? Sino que nos vayamos fijando en nuestro crecimiento, y que a lo mejor el crecimiento sea un poquito tardado, pero lo importante es que cada día avancemos, crezcamos y aprendamos algo nuevo. Amén. Pues miren qué hermosa manera de cerrar de nuestro hermanito Toño. Doble punto para Toño por ese cierre tan hermoso que nos hizo con esta cita bíblica. Amén, hermanos, que Dios les bendiga, y muchísimas gracias por darse la oportunidad de estar aquí y de aprender más de Cristo. Yo también estoy creciendo con ustedes, créanme.